de octubre. En noviembre hubo un pequeño rebote en la primera semana de la inflación. Vamos a ver qué está pasando con todo esto con Ramiro Tosi, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué crees que está pasando con la inflación, sobre todo con algunos indicios y algunos informes que empiezan a hablar de un pequeño rebote a partir de noviembre? Bueno, así es Fernando, como vos decís en la introducción, vos pensás que en octubre este dato del 2,7%, ¿no? Donde se venía discutiendo si finalmente se podía perforar o no el 3%, eso el gobierno lo logró, fue la tasa de inflación mensual más baja desde noviembre del 2001, pero si vos ponés un poquito más el zoom en ese dato, vas a ver que hay, digamos, inflación de distintos bienes corriendo a distintas velocidades, ¿no? Por un lado tenés la inflación que más, si querés, afecta a la gente en el día a día, que es la de alimentos y bebidas, que esa desaceleró muy fuerte, esa fue del 1,4%, ese es el, digamos, el ritmo más bajo desde diciembre del 2020, o sea, fíjate, digamos, hasta dónde hay que irse para encontrar una Ujú. inflación de alimentos tan baja. Eso obviamente tiene que ver, por un lado, con esta estabilidad del tipo de cambio oficial del 2%, que te funciona como ancla para bajar los precios, sobre todo de los bienes, lo llaman bienes transables, y por el otro lado, por el efecto de esta rebaja del impuesto país, que también colaboró a darle estabilidad a los precios. Y el otro, digamos, el otro factor que jugó muy fuerte en el dato de octubre y que no va a estar presente en el de noviembre, por eso vos hablabas del rebote, es lo que se llama la inflación de los bienes regulados. ¿Qué es esto? Básicamente las tarifas de transporte y las tarifas de los servicios públicos, básicamente la energía y el gas. Recordá que hace 3 meses el gobierno, digamos, pisó el freno en la recomposición, digamos, de tarifas y en octubre autorizó un aumento entre el 2,5 y el 3,5%, así que eso te va a meter un poquito más, digamos, de presión, seguramente entre 0,2 y Ujú. 0,3 puntos, o sea que te diría que la inflación de noviembre la veas en un rango entre el 2,7 y 2,9, dependiendo cómo se comporte, digamos, el resto de los componentes del índice. Bien, ahora allí, Ramiro, se podría dar lo que ya ocurrió en meses anteriores, donde el gobierno muñequea de algún modo la suba o la baja de los servicios, es decir, suelta más dinero, menos dinero para los subsidios de las tarifas y con eso va impactando sobre el IPC. ¿Eso podría repetirse este mes? Bueno, este mes, digamos, ya, si Ujú. querés, ya está jugado lo que es noviembre, porque ese aumento ya está autorizado desde el 1 de noviembre. Hay que ver, digamos, en diciembre, por ejemplo, qué es lo que decide el gobierno de cara al verano, ¿no? Donde sabemos que va a estar más tensionado el sistema eléctrico. Y sobre todo el otro componente, acordate que está bastante, digamos, pisado también, que es el componente impositivo de las naftas, ¿no? Eso Claro. también se Ujú. suspendió el ajuste, eso digamos más o menos te queda todavía un ajuste del 10% del precio del surtidor que el gobierno lo viene dosificando, como decías vos, y recordá que en diciembre tradicionalmente es un mes que lo que se llaman los bienes estacionales, o los que aumentan particularmente en ese mes, te juega en contra. Entonces ahí seguramente el Claro. gobierno, como decís vos, va a tratar de balancear, ¿no?, lo que sabe que le va a dar mal, que son los estacionales, con quizás ajustar un poquito menos los regulados para que en el conjunto te quede una inflación que siga viajando por abajo del 3% Y mensual. también el impacto del turismo, me imagino, ¿no? Que eso diciembre y enero va a pegar fuerte. Exacto, esas digamos son los Ujú. estacionales que te van a jugar en contra y que van a, digamos, a presionar sobre todo la parte de alimentos y la parte de servicios como turismo, hotelería, gastronomía, Ujú. etcétera. Bien, ¿qué va a pasar con la otra parte del plan, con la parte monetaria? Digamos, más allá de lo que puede hacer el gobierno con esos temas, digo, el plan monetario sigue adelante. Diciembre siempre suele ser también, el fin de año suele ser una época de mayor gasto. Este año no tendría por qué ser la excepción. Sí, diciembre es un mes que para el Banco Central, si querés, estacionalmente es bueno porque hay una mayor demanda de Ujú. liquidez, con lo cual ahí, digamos, seguramente después de esta baja de tasas que hizo el Banco Central, ¿no?, de 5 puntos porcentuales, seguramente, digamos, como decíamos, como el dato de inflación va a estar igual o un poquito por arriba, probablemente no veamos al Banco Central modificando Ujú. las tasas recién hasta el 2025, hasta enero.
Y ahí te diría la expectativa, y eso es lo que mostraron los precios de los activos esta semana, es que va a ser justamente el Banco Central con el ritmo de evaluación a partir de enero, porque si vos mirás los precios de Claro. los contratos a futuro, ahí lo interesante que pasó esta semana es que la curva se invirtió. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo al que el Banco Central va a ajustar el tipo de cambio, el mercado está esperando que a partir de marzo a abril sea mucho más bajo del este 2% que trae hasta ahora, ¿no? Y Esto quiere entonces, decir, Ramiro, que el mercado compró al pie de la letra lo que dijo el presidente Milei. Dijo, bueno, si la inflación sigue así, primero vamos a bajar el crawling peg del 2% al 1%, y si esto sigue así, tras unos meses vamos a poder levantar el cepo, digamos. Esa declaración del presidente, el mercado la tomó en serio. la tomó en serio y la reflejó en Ujú. precios, ¿no? Porque si vos mirás tanto la curva de futuros de dólar como los títulos que emite el propio Ujú. Tesoro, las LECAPs, que dicho sea de paso, esta semana tenemos que conocer los datos de la licitación que va a ser la semana que viene, bueno, ahí comprimió muy fuerte y hoy tenés Ujú. los títulos de más corto plazo viajando a 2,7, 2,8% de tasa mensual y los títulos más largos de nuevo cotizando más bajo. Otra vez la curva invertida, donde el mercado, digamos, le cree a esta desinflación y cree que eventualmente el gobierno va a seguir bajando las tasas de interés. Bien, con ese punto también hay que decir que las tasas ya están pegando sobre los plazos fijos. Uno de los elementos centrales de este plan, lo que nadie podía prever, lo que ningún analista pronosticó, es que el dólar iba a valer lo que vale. Digo, y al mismo tiempo en este momento, como contrapartida de eso, también la tasa vuelve a ser positiva claramente. Digamos, con esta inflación del 2,7 es claro que lo que está ofreciendo, lo que están ofreciendo los bancos al ahorrista de a pie es positivo en términos reales, o sea, descontada la inflación. Sí, exactamente. Hoy Ujú. tenés la mayoría de la tasa de plazo fijo para lo que es los inversores minoristas, puede ser la audiencia de este programa, las tenés un poquito más abajo, tenés tasas que van entre el 31 y el 33, esas estarían empatando, digamos, Ujú. la tasa de inflación mensual. Para lo que son los depósitos mayoristas, digamos, de empresas, donde está el grueso de la liquidez, ahí tenés 3 o 4 puntos más de tasa. Y bueno, y ahí lo que vamos a empezar a ver, Fernando, más adelante, es un dato a monitorear, es justamente cómo van a, digamos, a ajustar los bancos un buen problema, digamos, que se le presenta, que es que se les está, digamos, achicando el margen de liquidez. Porque, bueno, porque como están saliendo a prestar más, hoy ya tenés, digamos, si vos tomás cuánto están prestados de los depósitos de los bancos, ya tenés un ratio que anda por el 70%, o sea, es un número que llegó a estar al 40% hace un Ujú. año atrás. En la medida que ese ratio siga subiendo, ¿qué va a pasar? Bueno, los bancos, una de dos, o van a tener que subir la tasa de los plazos fijos para retener parte de esa liquidez, o van a tener que desarmar otros activos, como por ejemplo títulos del Tesoro, para hacerse de los pesos necesarios con los cuales fondear ese aumento en el Ujú. volumen de crédito. Así que ahí vamos a ver cómo ajustan justamente su margen de intermediación y si eso se traslada a un aumento o por lo menos a que no bajen la tasa de remuneración de los plazos fijos, por más que el resto de las tasas del sistema puedan ir hacia abajo. Bien. Ramiro, ¿qué pasa con las reservas? Si uno ve el mapa, están pasando unas cuantas cosas al respecto. Por un lado, los dólares del blanqueo están ingresando ya definitivamente al sistema, es decir, los bancos que tenían los dólares ahí a la mano, por si el que blanqueó quería volver a llevárselos, ya los están encajando en el Banco Central. Eso hace crecer las reservas brutas, pero no las netas, ¿no? Por otro lado, también hay una posibilidad de comprar del Banco Central que se afianzó en octubre y sigue estando presente en noviembre, lo cual también involucra a la posibilidad de, digamos, de que aumenten las reservas. Y por el otro está la pelea de fondo, ¿no? Lo que contábamos recién, las reuniones que hoy va a tener Javier Milei con Cristalina Georgieva y con el líder chino Xi Jinping, para ver si, por un lado, hay un acuerdo nuevo con el fondo y por el otro, si se sostiene el swap de monedas. ¿Qué panorama hay que esperar con las reservas en paralelo a toda esta baja de la inflación que estás contando? Bueno, justamente si vos mirás los datos de noviembre, el Banco Central sigue con su racha positiva, ya hace como 30 ruedas que viene siendo comprador en el mercado único y libre de cambio, lleva acumulados casi
1.000 millones de dólares en noviembre de compras netas. Eso ha ayudado también a su vez porque justamente esta estabilidad del tipo de cambio y que probablemente se traslade una menor devaluación, también lo que hizo es que muchos productores aceleraran el ritmo de liquidación. Hoy tenemos un noviembre histórico en términos históricos, están liquidando un promedio de 115 millones de dólares por día, cuando a esta altura del año suele ser un mes bastante bajo estacionalmente en la liquidación de divisas. Recién retoma en diciembre, cuando empieza, digamos, la siembra del trigo, y eso lo que hace es, por un lado, por el lado comercial, te sube las reservas brutas y netas. Por el lado que decías vos del blanqueo, como los bancos justamente ya empiezan a encajar, o sea, a depositar en el Banco Central esos casi 21.000 millones de dólares que entraron por el blanqueo, eso también te aumenta, en principio, las reservas brutas, y ahí te pongo un signo de interrogación, y también te podría subir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares las netas, siempre y cuando pasen dos cosas. Uno es que los bancos salgan a prestar esos dólares, por ejemplo, para prefinanciar exportaciones de los sectores agroexportadores, y otro, que también lo seguimos viendo, que las empresas están saliendo a colocar deuda entre 2 y 3 años de plazo en el mercado de capitales. Esos dos factores también te juegan positivamente a la acumulación de reservas netas. Entonces, esas dos conversaciones en simultáneo que vos hablabas, China y FMI, están pensadas sobre todo en 2025, ¿no? Claro. Donde el gobierno tiene casi 20.000 millones de dólares de vencimientos y entonces tiene que ir administrando, ¿no?, cómo va a ir resolviendo, digamos, esa escasez de dólares, y cómo decide, ¿no?, que es otro dato que todavía no tenemos, si decide, por ejemplo, mantener este esquema de dólar blend o no, que no, eso también tiene un costo en términos de la acumulación de reservas. Bueno, todo eso son, si querés, las decisiones clave que tiene que, digamos, tomar el equipo económico en los próximos, te diría, 60 días, donde también vence el impuesto país. Entonces ahí tiene que, digamos, que reconfigurar un poco cómo piensa encarar el 2025 en términos de cuál es el ritmo de evaluación, si se va a unificar o no el mercado de cambios, qué va a pasar con el dólar tarjeta, si, digamos, va a quedar más bajo o no, etcétera, etcétera. O sea, bastante, digamos, decisiones que tiene que tomar en los próximos 60 días. Y que son de corto plazo, seguro, mucho antes de 2025, que hoy por hoy, si hablamos de todo esto, hasta parece lejos. Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos y este análisis. No, profe Fernando, gracias y buena semana. Un abrazo allí. Ramiro Tosi, economista, contándonos qué es lo que puede pasar en las próximas semanas con algunos datos claves. Una inflación que, si bien tuvo un pequeño rebote,